Cuando tenemos estas pendientes tan pronunciadas, con suelos tan saturados, con lluvias torrenciales, el terreno no puede estar estable. Entonces aquí se ve clara las partes del deslizamiento, que las principales son tres, que es la parte de la corona, que es donde ustedes ven el filo de las casas, que fue la imagen famosa que salió en todos los medios de comunicación. Esa es la parte del escarpio de la corona del deslizamiento. Tenemos el cuerpo del deslizamiento y el pie, que aquí en este caso es esta parte de acá, que ya había colapsado, y este es el segundo deslizamiento. Este deslizamiento estaba compuesto por 5 bloques originalmente, pero luego, con el deslizamiento del año pasado, se transformaron en 7. ¿Y qué es una falla de ladera y una caída de rocas? O sea, hay una diferencia. Y ahorita que ocurrió la falla de ladera o la caída de rocas en el anillo, fue tan contradictorio porque cuando veo las noticias dicen el deslizamiento. Yo digo, ¿cómo es posible? Aquí a un deslizamiento le dicen falla geológica, a un derrumbe le dicen deslizamiento. Y eso creo que es porque los medios de comunicación, aunque se les ha tratado de instruir, no quieren comprender. Pero tal vez el medio no lo quiere comprender, pero de ahí entrevistan al ingeniero civil que está ahí en el sitio y no puede dar una definición correcta. Y creo que ahí es donde viene lo que nosotros debemos de prepararnos y lo importante de que nosotros sepamos la diferencia entre cada uno de estos fenómenos. Las fallas de ladera y caídas de rocas son movimientos abruptos. Estos no avisan generalmente. Por eso ven que hay fallecidos cada vez que ocurre una falla de ladera o una caída de rocas. Por eso ven que ocurrió lo del anillo periférico y hubieron muertos. Por eso el año pasado también murió una joven, porque detrás de su vivienda había una caída de rocas, colapsó y falleció, porque no hay indicios de que esto vaya a pasar. Ocurre y es un colapso repentino, y por eso genera tantas muertes. Aquí tenemos lo que es la falla de ladera que hay en Villanueva, la que está a la derecha, y aquí tenemos una caída de rocas, que esta está en el manto rocoso del anillo periférico a la altura del Arturo Quesada. Pero hoy no vamos a hablar de esa parte, nos vamos a centrar en los deslizamientos, porque es el tema que voy a exponer. Así que, para poder hacer un estudio de un deslizamiento, ¿qué necesito? Yo necesito un estudio preliminar, necesito un estudio principal, y con esto yo puedo diseñar. Si yo no hago esto previamente, yo no puedo inventarme un diseño. Yo no puedo venir y dar una solución en el sitio sin haber hecho una investigación. Así que vamos a ver por partes. En el estudio preliminar, ¿qué conlleva ese estudio preliminar? En el estudio principal, en el estudio preliminar, perdón, tengo la parte de mapas y planos. Estos generalmente los tiene la municipalidad de cada región o los tiene gobierno central. Eso lo pueden adquirir ahí. O simple y sencillamente ustedes pueden entrar a un portal que tienen las municipalidades y ver si tienen mapas geológicos, si tienen mapas satelitales, si tienen fotos aéreas de estos sitios. ¿Qué más? En la parte de reportes, si yo tengo un registro de desastres en el CODEM del lugar, en los bomberos, ustedes tienen que recoger toda esta información, reportes de inspecciones que se han hecho en el sitio, reportes de construcciones, informes técnicos, y creo que lo más difícil es lo último, la parte de datos de precipitación. No siempre tenemos datos de precipitación. El Distrito Central ahorita cuenta con una red de 37 estaciones meteorológicas, pero eso es un caso en todo el país. Los demás municipios no tienen esta información, y tenemos que los deslizamientos no solo ocurren en el Distrito Central, mucho menos un modelo de elevación digital del terreno, ¿verdad? Así que en la parte de recopilación de datos o informes existentes, aquí tenemos en el portal de la alcaldía, ustedes pueden encontrar que hay un inventario de deslizamientos que nos donó Japón en el 2014. Entonces, ¿qué pasa con con ese inventario que existe? Eso solo nos da un indicio de dónde podría haber un deslizamiento. Esto de acuerdo a las características que tiene la topografía del terreno. Pero eso ya nos sirve a nosotros de ayuda. Si usted va a comprar una vivienda, usted viene, se mete al portal, agarra el inventario de deslizamientos de YAICA del 2014 y puede ver si en la zona donde usted va a comprar su vivienda hay un antecedente de deslizamiento o hay alguna característica que puede involucrar
algún desastre en el futuro. Entonces aquí ven, este es el deslizamiento de la Suazo Córdoba, muy cercano a la Guillén. En la parte de aquí ya empieza el deslizamiento de la Guillén, pero antes de subir está este, y a la derecha tenemos el de Villadelvi. Ven que es una zona bastante conflictiva, porque hay bastantes nacientes de agua. El nivel freático está superficial en el lugar. Entonces, esto es lo que tiene la alcaldía. Entonces, esto es lo primero que nosotros hacemos, esa recopilación de datos. Y también está la parte del mapa multiamenazas. Entonces, el mapa multiamenazas también nos dice dónde hay una incidencia de deslizamientos o dónde podría haber una susceptibilidad, algún movimiento por la construcción de nosotros, por nuestra intervención. Entonces, si tenemos una susceptibilidad, nos dice, usted puede construir aquí bajo una amenaza alta, por lo tanto, tenga cuidado cómo hace sus movimientos de tierra. ¿Qué otra cosa necesitamos en el estudio preliminar? Pues un levantamiento topográfico. Y no solo del área del deslizamiento, sino tratar de abarcar un área mayor, o sea, agarrar varios metros arriba, varios metros abajo, a los laterales, porque el deslizamiento se va a mover. Y en lo que usted termine el estudio, probablemente le tome que ocurra un desastre. Porque más o menos este estudio puede durar un año. Por ejemplo, yo ahorita pienso que es una mala temporada para hacer esta investigación, porque no tenemos lluvias. Así que el comportamiento que vamos a tener en nuestra investigación no es tan certero, pero es una buena temporada para construir, para estabilizar. Entonces creo que tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos brindan en el clima. ¿Y qué hago cuando yo ya tengo ese levantamiento topográfico? Pues hago una interpretación. ¿De qué me sirve hacerlo? Pues en la interpretación topográfica, los deslizamientos más o menos se ven de esta forma. Yo en los deslizamientos puedo identificar esas curvas que ustedes ven en la parte superior, que hacen esa curvita, esa es la parte del escarpe. Tengo un pequeño montículo y tengo el pie. Y eso se ve en las curvas cuando ustedes hacen el levantamiento topográfico de cada uno de los deslizamientos. De ahí tengo que ir al sitio. Yo no puedo diseñar obras sin ir al sitio. ¿Y en el sitio qué hago? Pues hago un reconocimiento. ¿Y qué tengo que ir a ver? Pues tengo que ir a ver si hay grietas en el escarpe. ¿Dónde se me puede formar un escarpe en el futuro? Si hubo un escarpe en el pasado, tengo que ver si hay escalones, o sea, si hay graditas. Si usted ve que va en el terreno y que ve que no tiene una forma natural, sino que usted tiene que bajar una gradita y ve que eso es porque el suelo se asentó en esa parte. Si hay pantanos, si hay suelos húmedos, comuníquese con la gente de la comunidad, con las personas que tienen 30, 40 años de vivir en el sitio. Ellos saben cómo se ha comportado el suelo en los años. Ellos saben dónde hay nacientes. Ellos saben cómo era el terreno antes de ser urbanizado por completo. Estas son algunas fotos de reconocimiento del sitio. Este es un deslizamiento que hubo en la José Arturo Duarte, a la orilla del anillo periférico, donde ya se había identificado que era una zona de deslizamiento. Era un área verde y fue urbanizada. Por lo tanto, llegó la temporada de lluvia del año pasado y tuvimos esa grieta donde después se formó el escarpe. A la derecha, al fondo, ustedes pueden ver el deslizamiento de La Ulloa, donde ven que las líneas se movieron y ya no van en línea recta. Ahí se puede observar bien el deslizamiento. La primera conferencia del lado 1 de ahí, cuando usted hace ese reconocimiento, pues puede trazar un polígono, porque los deslizamientos tienen una forma definida. ¿Y de ahí qué viene? Pues ya cuando usted tiene eso, ya tiene las herramientas para hacer un estudio principal. Esta parte va acompañada muchas veces de un geólogo o de un geotecnista, porque tiene que identificar toda esta parte de las características de la ladera, de la geología, de la meteorización. Perfectamente si usted lo puede hacer, ¿verdad? Pero preferiblemente que sea un especialista. Después se hace una parte de investigaciones y sondeos, que estos son las perforaciones, donde se instalan inclinómetros y piezómetros, que ya les voy a explicar un poquito cómo son. Tenemos la parte de la resistividad eléctrica, que esta se hace a lo largo del movimiento, a favor del movimiento de cada uno de los deslizamientos, porque usted ya identificó esa parte. Tenemos una parte de instalación de mingos o extensómetros. Esto es porque nosotros no tenemos la capacidad de tener un extensómetro profesional, porque generalmente lo dañan en el sitio. Entonces nosotros colocamos un mingo
mingo con un clavo del lado estable del deslizamiento y un mingo con un clavo dentro de la parte en movimiento. Usted lo mide, lleva ese registro y puede ver cómo se está moviendo. Hace una gráfica y puede ver el movimiento del deslizamiento y cómo cambia en la temporada de lluvia. En la parte de los piezómetros son tubos introducidos que están perforados y usted mete un aparatito y mide a qué profundidad se encuentra el nivel freático y puede ver su variación. Ahí está cruzado con la información que nos dan las estaciones meteorológicas. Y tenemos la parte de los inclinómetros. Esta parte es una tubería que es flexible levemente, va introducida y que tiene que atravesar el plano de deslizamiento. Y cuando usted mete el inclinómetro, el aparato le mide dónde ocurre la deformación y así usted puede saber la profundidad en la que está ocurriendo el plano de deslizamiento o el plano de falla. Esto es esencial para diseñar, porque cuando usted estabiliza, tiene que atravesar este plano de deslizamiento. Si usted no lo atraviesa, el deslizamiento va a seguir en movimiento. Sus obras no van a servir más que para dar más peso a la masa de suelo. En las comunidades hemos tratado de hacer monitoreos simples. Medimos las grietas, le vamos poniendo la fecha, cuánto mide la separación de esa grieta y le vamos poniendo cuántos centímetros mide de una línea a la otra. Y así hemos podido salvar vidas. Ahora hay tantos instrumentos que tenemos esta parte de inclinómetros digitales que se colocan en las viviendas, que también ya de esta forma hemos alertado y hemos evacuado viviendas que están a punto de colapsar de acuerdo a la inclinación que tengan. Y cuando ya presentamos, ¿qué tenemos que presentar? Tenemos que presentar un mapa geológico, eso es el resultado de todo lo que tenemos anterior, un perfil geológico donde va trazado todo, un mecanismo del deslizamiento, o sea, cómo se mueve, a qué se debe. Todo esto es información que usted ya recolectó en toda la parte anterior. Y así yo puedo saber lo siguiente. Yo tengo que tener un factor de seguridad para construir mis obras, las cuales tienen que ser mayor que 1. O sea, ¿qué pasa? Yo a veces lo que tengo es que mi fuerza deslizante es mayor que mi fuerza resistente. Y ahí es cuando yo tengo todos estos desplazamientos. Si yo tengo un factor de seguridad menor que -1, yo tengo movimiento. Por lo tanto, si tengo uno de 0.95, significa que el movimiento es continuo y esto se da en los deslizamientos que son sumamente activos. O sea que no importa si es temporada seca, se sigue moviendo. Uno de 0.98 se mueve en temporada de lluvia. Pero cuando yo estabilizo, tengo que tener 1.05. No tengo que conformarme con el 1 porque el 1 significa que mi bloque está estable y que cualquier cosa me lo puede detonar. Por lo tanto, tengo que sobrepasar ese 1. Y así, ¿cómo estabilizo? Pues colocando drenajes horizontales, drenajes superficiales y obras de contención. Eso es lo que nos va a ayudar a evacuar el agua que tenemos en el sitio. Y así llegamos a la parte del diseño. ¿Y cómo escojo yo mi diseño? Pues depende. Si usted quiere invertir mucho y tiene mucha plata para hacerlo, pues haga la parte de abajo, donde usted instale pilotes, anclajes. Y esto generalmente yo lo recomiendo cuando son carreteras principales que usted no puede perder. Porque usted sigue teniendo el riesgo de que cualquier cosa lo puede desestabilizar. Así que usted invierte en esta parte de acá. Pero si es una colonia que usted la puede dejar inhabitable, que usted puede sacar a las personas y que no se pueda habitar otra vez, le conviene hacer la parte de arriba. ¿Por qué? Porque son obras mucho más económicas que si usted las sigue monitoreando y ve que aún así no funciona, usted agrega otra obra de mitigación y listo, pero no corre el riesgo de que va a haber un accidente, de que va a haber una catástrofe. ¿Y qué son estas obras? Estas obras requieren ese movimiento continuo, que son toda la parte de control de aguas subterráneas, toda la parte de control de aguas superficiales, toda la parte de los contrafuertes, que eso es lo que está en el berrinche. Y pueden ver, este es el diseño que se hizo para Campo Cielo, que es lo que se hizo también en la Guillén, que son drenajes horizontales insertados en el suelo y que están drenando todo el agua, y también hay drenajes superficiales, cunetas, muros de contención hechos de gaviones por la flexibilidad que nos brinda el gavión. Y así era al inicio el deslizamiento de Campo Cielo. Aquí es cuando empezaron ya las perforaciones. Así se ven los drenajes ya instalados con los muros de gaviones.
el agua se recolecta en una pileta y sale de forma segura. Y aquí tenemos la parte de los canales principales, eso nos ayuda con todo el agua superficial. Y así se ve la obra terminada. Este es un deslizamiento pequeño, en realidad no es tan grande, pero este es el concepto básico y es lo que se está haciendo en todos los deslizamientos del distrito y del país. Así que muchas gracias. Un fuerte aplauso a la ingeniera. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Para esto tenemos pues 10 minutos, así que aprovechen. Buenos días, Walter Cuevas. Me llamó la atención los valores de factor de seguridad que mencionó en su ponencia. La alcaldía le solicitan a uno factores de seguridad de 1.5 para carga estática y 1.1 para pseudoestática. Naturalmente eso implica costos mayores. Usted habla de 1.05 y 1.20. 1.05. Sí, ¿por qué tan bajos? Con uno. Ya. 1.05 es suficiente. Depende. Si no lo va a habitar otra vez. Si aquí yo, en la colonia Guillén, por ejemplo, si yo quiero volverlo a habitar, un 1.05 no me es suficiente. Un 1.07 tampoco me es suficiente. Eso es solamente cuando usted va a dejar el terreno natural, que no le va a volver a agregar ningún peso. Entonces, preferiblemente, entre mayor es mejor. ¿Y por qué la alcaldía no se puede dar el lujo? Porque aunque al contratista muchas veces se le pide un factor de seguridad de 1.1, no lo cumple. Esos factores no los pide la alcaldía, sino que son normados, o sea, son las normas. Por ejemplo, en cada país es diferente. Europa pide 1.3, aquí pide 1.5. Pero 1.05 es muy bajo, porque 1 es equilibrio, menor que 1 es inestable, pero 1.05, si se le alteran los parámetros, por ejemplo, por una intensidad de lluvia alta. 1.05 soporta un huracán. Sí, ya está comprobado. Bueno, ustedes ven el berrinche no ha tenido movimientos. Ven, la Guillén se diseñó bajo ese factor de seguridad. La parte de Camposielo se diseñó bajo ese factor de seguridad. Con 1.05 es suficiente, pero si usted le puede agregar más, hágalo. A veces no puede esperar de que ocurra un desastre, pero 1.05 soporta un huracán, un evento extremo. Pero yo pienso, ingeniero, que hay una variabilidad climática hoy en día. Tenemos eventos más seguidos, más torrenciales, vemos ahorita unas sequías más intensas, pero también lluvias más intensas. Nuestro suelo ya no tiene la capacidad de absorción que tenían antes porque ahora hay mucho concreto y el agua simple y sencillamente escurre y cae en estos lugares porque el agua es el detonante. Así que si usted puede darle un 1.1, pienso yo que está bien, pero 1.05 yo le aseguro que ya tiene suficientes obras de mitigación instaladas en el sitio, lo suficiente para resistir, pero yo también no me confío. Yo, en lo personal, cuando he diseñado para 1.08 en la mayoría de los casos. El deslizamiento de la Roberto Suazo Córdoba, yo hice el diseño y lo hice bajo 1.08. ¿Por qué? Porque ahí yo sé de que aunque se evacúen las personas, más de uno va a volver a llegar a vivir. Y ahí no hay aguas negras. Y instalan letrinas que me va a contribuir agua. Instalan el drenaje de su lavadora a la calle, que me va a contribuir. Entonces, creo que depende de dónde voy a estabilizar, porque estas colonias no tienen la educación que nosotros quisiéramos, aunque se eduquen, ¿verdad?, las personas. Entonces, tienen costumbres de muchos años atrás que pueden afectar el deslizamiento. Buenos días. Yo estuve trabajando en SECO en el tiempo y después en Sostralia. Estuve en obras hidráulicas.
estuvimos trabajando en muchos proyectos del norte, pero tuve una duda con respecto a los aviones. ¿Qué tan seguro es el avión para estos tipos de deslizamientos? Porque en muchas ocasiones mire que el avión fallaba. Sí, tiene razón, ingeniero. Fíjese que si usted no complementa el gavión con los drenajes horizontales y los drenajes superficiales, no le sirven de nada. Yo instalé porque en la Suazo Córdoba era la vía de evacuación de muchos deslizamientos. Entonces no tenía el diseño todavía. Y el problema es que me estaba obstruyendo la calle, el deslizamiento. Y si ocurrió un desastre arriba, la gente no tenía cómo evacuar. Y tuve el atrevimiento y el riesgo de cortar el pie, cosa que no se hace, que no se debe hacer. Pero corté el pie para instalar camiones de emergencia. Traté de hacerlo en la mayor brevedad posible, pero los aviones terminaron fallando. ¿Por qué? Porque no habían lo suficientemente obras complementarias que le ayudaran y le quitaran el peso a los aviones. Entonces, si yo tengo aviones, pero no tengo los suficientes drenajes que me evacúen el agua, van a fallar. Sí, porque en muchas ocasiones el avión se puede, considerar como un peligro también, si ya es un peligro inminente en varias situaciones. Sí, se usan aviones porque presta una flexibilidad al movimiento. Pero si el movimiento ya es grande, las masas de suelo, ustedes la ven, destruyen las casas como papel. Así que realmente si yo no evacúo el agua, sí, el avión es un riesgo. Por eso tengo que tratar de controlar la mayor cantidad de agua que yo pueda tener en el sitio, de todas las formas. Sí, me imagino que el avión se puede utilizar en algunos estudios donde no es muy peligroso, por decir así, el terreno, porque en algunas ocasiones mire que los camiones fallaban frecuentemente y era una inversión perdida. Sí, por eso hay que hacer muy bien la investigación, porque muchas veces, por ejemplo en el Berrinche, que es un deslizamiento tan grande, no hay gaviones, más que en algunas partes para evitar la erosión. Ahí quien hace el trabajo de los gaviones es la cancha de fútbol que ven en la parte de abajo, que es un contrafuerte, es un contrapeso que le hace el deslizamiento para que pueda estar en equilibrio. Entonces sí es necesaria la investigación, ver si se pueden instalar, si son factibles estas obras, o de verdad no me es factible instalar gaviones, sino que al contrario, instalar y hacer un relleno en la parte de abajo para poder darle equilibrio al deslizamiento. Por eso estoy de acuerdo con el ingeniero que el factor de seguridad debe ser un poquito mayor que uno, digo yo, para ser más resistente, ¿verdad? En esa parte sí. Sí, no, yo le digo, 105 son bastantes obras, bastantes. No es que un 105 lo subo solamente instalando un abanico no de... lo acepta la alcaldía, diría. ¿Perdón? No lo acepta la alcaldía. ¿En serio? ¿En serio? Sí, puede hacer. Yo con quien he trabajado es con los japoneses. Los japoneses trabajan con estas cifras. Y realmente Japón es quien ha estabilizado la mayor parte de los deslizamientos que tiene el país. Así que yo he confiado mucho en sus diseños, he estudiado a la par de ellos, he trabajado con ellos y se ha tratado de hacer el mejor trabajo que se puede por el distrito. Y hemos trabajado bajo esos factores. Pero sí, tal vez falta capacitar un poquito más a los técnicos. En construcción, ¿El qué? por ejemplo, ese 105 que va a menos de 1. Sí, Quiere decir que colapsa. sí, realmente en condiciones sísmicas es otro asunto. Y eso que nuestro mapa sísmico todavía no está actualizado. Así que hay que ver cómo está ahora el nuevo estudio que está realizando la universidad en conjunto con el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra. Ingeniera, también se puede utilizar también uno de mampostería. Sí, pero fíjese que yo no los he usado. A mí no me gusta porque generalmente se fractura. Porque el deslizamiento a veces tiene un leve movimiento, nada grave. Entonces, pero a mí me gusta más el gavión, porque usted lo usa para controlar la erosión. En la parte de donde tiene los cabezales, donde recoge el agua, el drenaje horizontal y en la parte del pie. Sí, aunque se usa por lo menos muros de mampostería orientados, pero en la parte inferior,
me imagino, para controlar la parte de arriba, ¿verdad? Pero, digo yo, tenemos que tener ¿cómo le digo? En la parte baja tenemos que tener como un soporte para que el camión pueda, por lo menos, porque en muchas ocasiones el camión falla y se pierde todo. Pues si usted hizo un buen diseño, no le debería de fallar. Eso es lo que pasa, que creo que los deslizamientos en el pasado no tenían toda esa investigación. No se llevó registro de la parte de los inclinómetros en una temporada lluviosa y en una temporada seca, no se llevó registro de los piezómetros, no saben cómo se comporta el nivel freático, las obras no son suficientes porque no atraviesan los planos de falla y por eso las obras terminan fallando. ¿Qué es lo que pasaba en Uyuca? En Uyuca todas las obras que se hacían eran superficiales, nunca atravesaron el plano de deslizamiento. Entonces lo único que hacían cada vez que había lluvias torrenciales, esas obras solo servían de peso para el deslizamiento. Ahí el muro de gaviones se deformó por completo y fue a dar allá abajo. ¿Por qué? Porque nunca se estabilizó de forma real. Hasta que vino Japón, hizo su estudio y dijo, aquí todas las obras que han hecho, ninguna atravesó el plano de deslizamiento. Ninguna. Yo aproveché un curso ahí en Japón y se utilizó bastante la prensa SAM, que es para controlar la erosión. Pero son opciones, ¿verdad? Esto no es la única alternativa. También, ¿verdad? Esto no está, que solo es la única forma en la que usted lo puede hacer, pero creo que esto le puede ayudar. Ok. Vamos a pasar con la siguiente pregunta y sería la última. No, era solo corta para lo de los factores de seguridad. Varía de acuerdo a la normativa de cada país. En Panamá usamos 1.5 estático, 1.2 sísmico. En Costa Rica el sísmico lo llegan hasta 1.05, que me parece también muy arriesgado. Coincido con el ingeniero que cualquier cosa que no esté prevista en el diseño, algún evento, pues obviamente cae en el campo inestable y se va la obra. También que muchas veces no se trata que utilizar factores de seguridad bajos para no castigar el costo de la obra, pero hay que tener un equilibrio entre seguridad y economía. Claro, sí. Cuando yo he diseñado bajo 108, 105, ingeniero, fíjense que son obras que generalmente siguen teniendo el monitoreo. No se quita el monitoreo del sitio. Porque si yo tengo algo que me lo detonó, inmediatamente me lo va a avisar el monitoreo. Si yo quiero un factor más alto, implica obras más caras, pero yo me desentiendo por completo de seguir monitoreando el lugar. O sea, yo ya sé que mi diseño está estable perfectamente. No necesito un sistema de alerta temprana, no necesito más obras complementarias. Entonces creo que si usted tiene, su empresa tiene la capacidad de poder estabilizar al 1.1, 1.2, 1.3, usted se desentiende por completo de toda esta parte de monitoreo continuo que requiere cuando usted diseña bajo 1.05 y 1.08, porque ahí no se puede desentender de la parte del monitoreo continuo. Es algo que tiene que llevar sí o sí. Incluso termina de construir y vuelve a instalar los instrumentos de monitoreo por cualquier eventualidad que pueda ocurrir en el sitio. Listo. Entonces, bueno, le damos un fuerte aplauso a la ingeniera y que nos hizo con una adecuada investigación y análisis de deslizamientos. No solo nos ayuda a la mitigación eficiente en los diseños, en nuestras obras, sino que también nos ayuda a guardar vidas, y mediante alertas tempranas. Entonces, quiero que la ingeniera pase al frente para poder otorgarle un reconocimiento. Y la recibimos otra vez con un muy fuerte aplauso. Vamos a leer, dice el presente certificado se otorga a la ingeniera Mariela Suazo por su valiosa participación como expositor en el 18º Congreso Nacional de Ingeniería Civil 2026, creando conocimiento con ingeniería de excelencia. Ingeniero José Ramiro Zúñiga Soto. Su conocimiento, experiencia y visión profesional constituyen un valioso aporte al fortalecimiento de la ingeniería civil y a la formación continua de sus profesionales. Así que, felicidades, ingeniera. Muchas gracias.